por acompañarnos en este día. Nos quedamos muy contentas de que nos acompañen, de que este sea un momento como de difusión científica y que sea un momento también para actualización. Gracias a la doctora Ruby por organizar pues este espacio también para todas y gracias al doctor Lamaison por darnos su tiempo y por preparar la exposición y a todos los asistentes. Y ya, con eso me retiro. Gracias. ¿Quieres presentar al doctor o yo lo presento? Ah, bueno, entonces como, oye, estoy tratando de romper mi ansiedad social. Ah, tranquila. Entonces, entonces sí, hoy lo voy a presentar yo Bueno, para para romper eso de la ansiedad perfecto. social. Entonces, el doctor Fabián Lamaison es director de CIANE, em, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, un investigador principal y presidente del capítulo de esquizofrenia de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Bien. Entonces, CIANE es el Centro Integral Ambulatorio en Neurociencias. Y el doctor tiene una amplia y vasta experiencia en clinical trials y en estudios de investigación con medicamentos y demás. Es, ¿verdad? Muchas gracias, Laura Daniela, y bienvenido, doctora. Bienvenido, doctor. Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, les agradezco la invitación. La verdad que siempre es un honor participar para mí en estas cuestiones de divulgación, información científica. Por ahí el tema que yo traigo hoy, espero les agrade y sirva para algo y se lleven algo, porque no sé si es el ánimo de la historia del tema que voy a hablar acá, pero la idea es que es un tema que hace bastante venimos abordando y pensando en qué pasa cuando en los diagnósticos psiquiátricos, en este caso lo que a más me dedico yo es en psicosis y esquizofrenias, aparecen los abusos de sustancias y qué tipo de afrontamiento podemos hacer en una situación cada vez más habitual, que es cuando los diagnósticos en psiquiatría se solapan con el uso y abuso de diferentes sustancias. Y entonces este es el tema que vamos a tratar. Vamos a hablar desde la clínica y vamos a ver la evidencia científica que existe con respecto a qué fármacos conviene usar o no en función de la revisión que tenemos de sistemática de ciertos papers para el tratamiento este. Cuando nosotros hablamos del abuso de sustancias en la esquizofrenia, tenemos grandes controversias que se van suscitando a través del tiempo. Incluso muchas veces por estos lados, en Latinoamérica se habla de patología dual. Dual significa abuso de sustancias por un lado y en este caso esquizofrenia por el otro. También el DSM y los manuales diagnósticos hablan de comorbilidad, cuando un diagnóstico está por delante de otro que está escondido. En este caso, si cae un paciente psicótico, decimos, bueno, puede ser una esquizofrenia y quizá eso lo haya producido algún consumo de sustancia. El uso y abuso sintomático es decir, bueno, este paciente usa un fármaco excitador para elevar el estado de ánimo y un fármacos depresores, o sea, o sustancias depresoras, donde en realidad, por ejemplo, no sería un adicto, sino que en realidad usa estos tipos de sustancias para que si es un depresivo levantar el ánimo y si es un maníaco bajarlo. Entonces, en realidad eso es uso y abuso sintomático, es otra cuestión que complica el diagnóstico. Más tarde en el DSM-5 se empiezan a hablar de dimensiones y eso es un poco lo que yo voy a tratar. También evaluar si es un cuadro transnosológico, si atraviesa diferentes diagnósticos el consumo. Si hablamos de clúster, si hablamos de subtipos, y si hablamos de dominios. En este caso, en este congreso al que pude ir del CIRS, que es el congreso más grande de esquizofrenia que hay en el mundo este año, le robo literalmente una diapositiva a Correll, que es uno de los más estudiosos, en los que más publicadores dentro de lo que es esquizofrenia, y él habla de esta diapositiva que dice los dominios clínicos en esquizofrenia que requieren atención, y todos sabemos que durante 40, 50 años, incluso los psicofármacos se centraron nada más que en decir que una esquizofrenia cuando deja de alucinar o de delirar estaba resuelto el tema. Esos son síntomas positivos, eso ya quedó atrás.
Después, obviamente, los síntomas negativos es el gran karma de la esquizofrenia. Estas son las 4A de Bloyer, ya por el año 1800, en las esquizofrenias, hablaba de la bulia, la apatía, el aplanamiento y la motivación, y eso se dejó atrás creyendo que la esquizofrenia es únicamente escuchar voces y delirar, que ese diagnóstico, como decía mi jefe, lo hace el ambulanciero o el verdulero de la esquina, no precisa ser psiquiatra, entonces nos habíamos quedado mucho tiempo con eso. Los síntomas motores, que son en esquizofrenia infantil, por ahí la doctora Marcia Marcia lo debe saber, obviamente lo dice, y esto es mucho de esquizofrenias infantiles, donde los síntomas motores son síntomas a tener en cuenta primorios y detectores para futuras esquizofrenias. El tema cognitivo en la esquizofrenia es, en realidad la esquizofrenia, para que sea esquizofrenia, tiene que tener síntomas cognitivos. O sea, no es necesario la alucinación o el delirio. Cuando hay temas cognitivos asociados a síntomas negativos, podríamos hablar de una esquizofrenia sin que siquiera alguna vez el paciente escuche una voz o delire. ¿Y qué pasa cuando en este caso los síntomas afectivos atraviesan la esquizofrenia? Todos vimos después de la pandemia los pacientes que tienen un TOC que se psicotizan finalmente, los ataques de pánico y las esquizofrenias, bueno, las depresiones. Pero la adicción ya la pone Correll de nuevo dentro de lo que es un tema a tener en cuenta en la esquizofrenia, que un tema más moderno, digamos. Hace supuestamente 150 años no era un tema interesante. Hoy en esquizofrenia las adicciones ocupan un papel fundamental y las proponemos como una dimensión dentro del diagnóstico porque tienen implicancias diagnósticas evolutivas. El fármaco que vamos a tener que usar es distinto, como vamos a ver, o vamos a tener evidencia de uno sobre otro. Entonces es una dimensión aparte. ¿Qué pasa cuando la esquizofrenia tiene, digamos, uso de sustancias comórbidas? Están ubicadas dentro de las cuestiones de peor pronósticos evolutivos, a la par de los inicios insidiosos, que no es lo mismo una esquizofrenia florida que aquellas que aparecen solapadas, que tienen peor pronóstico, los síntomas negativos prominentes son de peor pronóstico, y como dice ahí, el abuso de sustancias está metido dentro de todas estas entidades clínicas, las duraciones de psicosis no tratadas prolongadas, cuando tardamos mucho en hacer el diagnóstico, todo esto está, ni hablar de las ideas suicidas, el gran karma de la psiquiatría, eh, todo eso metido dentro de lo que es pronóstico, ahí están metidos los abusos de sustancias. ¿Y por qué? Porque obviamente va a impactar en la vida del individuo, la relación del uso de la sustancia que el paciente haga va a ser compleja porque va a dar una heterogeneidad clínica que va a estar dependiendo del tipo de sustancia que consuma. Si a su vez si está en una etapa de abuso, dependencia, intoxicación, la acción target, por ejemplo, sobre las diferentes vías, y obviamente las implicancias terapéuticas, como les decía. Esto implica cuestiones legales, tienen peor pronóstico, más acceso a cuestiones legales, a cuestiones sociales y familiares. La familia tiene una situación de cansancio más frecuente cuando no consumen, cuando consumen que cuando no consumen. La- el tema de la dopamina y de todas las aminas, cómo se mueven en función de las sustancias, por ejemplo, en este caso cocaína, y por qué no cannabis y la serotonina. O sea, las vías del diagnóstico en sí están complicadas por el tratamiento y el consumo que haga. Tiene obviamente mayor riesgo de recaída desde el punto de vista clínico que el resto de las que no consumen, mayor asistencia a urgencias, una respuesta al tratamiento muy malo y un curso evolutivo más complicado y largo. Obviamente menor adherencia, más problemas del tipo de cuestiones sociales. Los familiares se agotan más rápido de sostener situaciones así de tipo evolutivas con los pacientes que consumen. Y si, digamos, que las esquizofrenias tienen un promedio de vida 20 a 25 años menor, este, los pacientes que tienen abuso de sustancias es aún mayor los problemas que tienen con respecto al acortamiento de vida por los trastornos nutricionales, y etcétera. Las sustancias que la American Psychiatric Association pone como más habituales en 2022 son la cocaína, las anfetaminas, la marihuana, los alucinógenos, un poco todos los que ustedes leen ahí. Vale a decir que los estudios de fármacos asociados a esquizofrenia y abuso de sustancias, los más estudiados son con alcohol, marihuana y cocaína. Y como vemos en esta diapositiva, sí,
El gran tema es el cannabis, el que mayor incidencia de desencadenar una esquizofrenia cuando hay genes predispuestos a que la psicosis aparezcan a determinada edad, el consumo de marihuana es el que mayor problema tiene. Y el diagnóstico diferencial va a tener que tener una importancia de saber diferenciar si es una psicosis primaria, si es una psicosis por una enfermedad médica, si este cuadro psicótico está debido a otro desorden psiquiátrico. Acuérdense que nosotros decimos que por ahí la esquizofrenia está en el diagnóstico diferencial de casi todas las enfermedades en psiquiatría, aquellos, los trastornos borderline, los episodios micropsicóticos, las depresiones psicóticas, las manías, las esquizofrenias de tercera edad, diferenciarlas de las demencias. Bueno, las psicosis están presentes en casi todos los diagnósticos y eso es un tema interesante para el diagnóstico diferencial. Y a su vez, si consumen, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de todo lo anterior más si el paciente consume o no. Cuando un paciente consume puede tener una evolución en diagnóstico de esquizofrenia, como el DSM dice, de todas los psicosis breves, los trastornos esquizofreniformes, la esquizofrenia en sí, los esquizoafectivos, los síndromes delusionales, todo esto que dice el DSM puede estar desencadenado por un consumo de sustancia, por lo tanto, fíjense la confusión que puede generar. Y esta diapo sí me gusta, y esto aprendemos juntos acá, porque yo busqué bastante de esto. Las alteraciones psicopatológicas asociadas a cannabis, se las voy a leer casi literal porque se remontan a la antigüedad. Fíjense que este emperador chino, de apellido Neng, 3000 años antes de Cristo, usó por primera vez el cannabis con fines terapéuticos y él ya decía que cuando el uso era elevado ocasionaba ver demonios o comunicarse con los espíritus, y Galeno la usó como analgésico y refirió que ya podía producir una conversación carente de sentido. Fíjense la importancia de esto cuando hoy la marihuana, todos los pibes, o sea, es más común que use marihuana que cigarrillos tradicionales, y que está como banalizado el uso. Fíjense lo que decían estos tipos 3000 años antes de Cristo. Moreau, que fue un francés del siglo XIX, que fue uno de los que más evidencia mostró, utilizó la intoxicación con cannabis como modelo de enfermedad mental. Y fíjense lo que dijo, que ahora lo vemos en todos los congresos, cuando el que habla de depresión habla de anedonia y uso de cannabis, cuando el que habla de trastorno de personalidad habla de trastornos inducidos por cannabis y desórdenes conductuales. No existe manifestación alguna de enfermedad mental que no pueda encontrarse en los cambios producidos por cannabis. O sea que el cannabis, en este caso a mí me tocó hablar de esquizofrenia y psicosis, pero pueden barrar y complicar cualquier diagnóstico psiquiátrico e incluso ser productor del mismo, aunque sea ocasionalmente o transicionalmente. O sea, interesante lo que dijo Moró. Esta es la publicación, el libro de Moró, donde él dice que produce reacciones positivas, como traduciendo lo que dice ahí, delirios y alucinaciones con solamente el uso, y entonces tenemos un grave problema mayor, porque en los últimos años hay una asociación, por ejemplo, en España es de hasta un 11 veces más riesgo de psicosis en adolescentes, o sea, se incrementó 11 veces, y parece que el THC es cada vez más potente. Y esta es una publicación de McDonald's en 2024, es una publicación nueva, eh, y en adolescentes es mucho más complicado porque es la etapa del desarrollo y la etapa de mayor vulnerabilidad y plasticidad sináptica a los cambios. Y ya Arango, que es un investigador español al que respeto mucho, dice que incluso el cannabis mismo puede tener una relación causal con la producción de psicosis. Ahí estamos hablando de una sustancia exotóxica produciendo un diagnóstico psiquiátrico. Y el consumo, dice Vara en 2021, el consumo en jóvenes, tanto como en las etapas perinatales, puede producir alteraciones neurobiológicas que van a afectar el desarrollo cerebral y favorecer el inicio del cuadro psicótico. Por lo tanto, los psiquiatras que estamos sentaditos todos los días en el consultorio viendo pacientes, esto lo tenemos que tener bien presente e investigarlo. ¿Qué pasa cuando uno estudia el tratamiento? Acá ya nos vamos al tratamiento, vamos a dejar la clínica, los diagnósticos diferenciales y vamos a ir. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos cuando nosotros vemos un paciente que tiene una asociación de uso de sustancias y esquizofrenia? ¿Qué fármaco podemos elegir? Lo que hacemos investigación clínica, hace un rato hablábamos con Rui de ensayos clínicos,
tenemos el problema de que cualquier paciente que nos dé positivo en el screen a marihuana, cocaína, lo que sea, lo tenemos que eliminar del estudio de investigación, y entonces nunca vamos a poder ver realmente qué fármaco es mejor que otro para la mejoría de la esquizofrenia dentro de los que consumen algún tipo de sustancia ocasional. Nosotros cuando hablamos de dimensiones, esquizofrenias en síntomas negativos, esquizofrenia en síntomas afectivos, tenemos la suerte que ha habido protocolos que fueron más últimamente específicos en estudiar esos dominios. Antes, una esquizofrenia, un fármaco se estudiaba una esquizofrenia global. Hoy se hacen ensayos clínicos donde uno enfoca los síntomas cognitivos dentro de la esquizofrenia y estudia un fármaco. Los síntomas negativos dentro de la esquizofrenia y estudia otro fármaco. Y quizás una propuesta sería poder estudiar qué pasa con consumos esporádicos de ciertas sustancias en las esquizofrenias, permitiendo por ahí que se pueda incluir algún tipo de paciente con consumo ocasional para ver si mejora o no con ese fármaco que se está estudiando. Porque inevitablemente lo que voy a mostrar ahora, que más allá que va a haber una consistencia en paper más relacionada al uso de clozapina como el mejor fármaco o el fármaco que uno más tiene que tener en cuenta cuando el paciente consume sustancia, es que fíjense que la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica en 2015 pone la esquizofrenia en categoría B, nivel de recomendación C, como es la droga de elección para los pacientes que consumen dentro de la esquizofrenia, pero la guía canadiense y la española dicen, no, la verdad no hay ninguna fármaco sobre el otro para que nosotros podamos determinar un uso de determinado antipsicótico sobre otro. Sin embargo, cuando uno hace la revisión de diferentes papers, vamos a ver que la clozapina fue superior a otros fármacos antipsicóticos en términos de consumo de cannabis, siempre en estudios muy pequeños. Fíjese que Arranz en 2017, la clozapina demostró que era superior a antipsicóticos de primera generación para mejorar la remisión en esquizofrenias asociadas a uso de sustancias. Brunet también muestra que la clozapina tuvieron un menor consumo de cannabis en los pacientes que usaban cannabis en las esquizofrenias. Y después ya con estudios, fíjense que con N cortas, ¿no? Con 51 pacientes mostró que la hospitalización, la tasa de hospitalización disminuía cuando los pacientes usan clozapina por encima de otros antipsicóticos. Este es un estudio bastante moderno, de año 2023, donde se estudiaron pacientes que habían tenido alteraciones en el consumo de sustancias en la esquizofrenia, pero sin uso no se estudió el uso de nicotina. Es una revisión bastante importante, sistemática, siguiendo las búsquedas electrónicas de todas estas plataformas, y lo que buscaron fue clozapina y abuso de sustancias, excluyendo nicotina. Lo que se vio es que los estudios son, un poco, 4 estudios se encontraron nada más, donde lo que se ve acá es que se compararon, clozapina con antipsicóticos de primera generación, clozapina con risperidona, clozapina con otros, clozapina con olanzapina, o sea que los fármacos antipsicóticos que más usamos fueron comparados, o sea, como atípicos, fíjense, olanza, risperidona, y después con primera generación. Cuando uno habla de abuso de sustancias, fue importante determinar que esto fue alcohol, alcohol y cannabis, y lo que se ve es que la clozapina muestra una a favor del uso de clozapina por el resto de los otros antipsicóticos en los 4 estudios publicados en paper, ¿no? 2000, 2003, 2006, 2008. Por lo tanto, en esta muestra, si uno tiene un paciente con abuso de sustancias delante, con alcohol, cannabis o cocaína, puede pensar en la clozapina. Lo mismo en este estudio escandinavo. Los suecos son unos especialistas en poner unas Ns enormes de arriba de 10.000 pacientes. Este estudio me gusta más, y acá muestran también la tasa de recaída y se muestra también a clozapina por encima del resto como el fármaco de elección en una N muy importante cuando uno tiene adelante pacientes que consumen y tienen el diagnóstico de esquizofrenia. ¿Cómo fue? ¿Hay estudios con otros antipsicóticos que no sean clozapina? La respuesta es sí, pero son estudios de diseños con N muy pequeñas, con
mal armados, digamos, pero uno podría decir que si no usa clozapina, la cipresidona, la luracidona, el aripiprazol y la quetiapina tienen en diferentes papers, con diferentes autores, bastante modernos, bueno, 2014 no tanto. En este caso, en este estudio de 2008 hay una mejoría en el craving, tanto con lanzapina y risperidona. O sea, podría pensar en estos otros antipsicóticos, si no son anima o no, o deciden usar clozapina, cuando tiene pacientes que consumen sustancias. ¿Por qué la clozapina? ¿Y por qué la clozapina se diferencia del resto? Una de las cuestiones podría ser su diferente afinidad y velocidad de disociación sobre los receptores dopaminérgicos de 2, además de posibles modificaciones sobre los receptores cannabinoides. Tiene un agonismo muscarínico, eh, con lo cual estaría relacionado a tasas reducidas de recaída. El glutamato se reduce con clozapina y eso favorecería la conducta compulsiva de drogas, mejorando así los circuitos de recompensa. Y obviamente tiene una acción norepinefrínica, por lo tanto estimularía los efectos positivos sobre emociones negativas. Eso serían las cuestiones por las cuales se diferencia del resto de la clozapina. A mi entender, cuando uno ve todos los fase 3 que andan dando vuelta y los futuros fármacos con los cuales se proclaman como tratamientos favorables en los próximos años en esquizofrenia. Por ejemplo, el agonismo muscarínico es un receptor que está siendo muy estudiado para el futuro y de los fármacos que tenemos hoy en día en mercado, la clozapina es el más muscarínico de todos y eso haría que se diferencie del resto, por lo tanto, me parece que es interesante pensarlo de ese modo. Ni hablar sobre el glutamato y sobre norepinefrina. Las limitaciones de los estudios que mostré son enormes. O sea, ¿cuáles son? La heterogeneidad en comparación de los antipsicóticos, los seguimientos, las muestras que son cortas, la falta de informes sobre las diferencias en las tasas de interrupción. Por lo tanto, no, yo diría que son de recomendación, no de evidencia científica, por lo cual son válidos igual. ¿Qué pasa con los antipsicóticos de larga duración? Bueno, lo mismo, una CN muy corta, estudiando diferentes abusos, como por ejemplo el alcohol, la nicotina, perdón, la marihuana y la cocaína. Y acá vemos que, por ejemplo, Rubio con una N115 muestra que con antipsicóticos de larga duración como paliperidona mejoró, por ejemplo, el screen positivo de drogas, por lo tanto, es válido el uso. Y quizá lo más interesante es que la paliperidona mensual se observó una reducción en las tasas de rehospitalización. Yo quiero decir que a mí me parece también el aripiprazol mejoró no solamente los resultados clínicos, sino también la reducción de la severidad del craving. Vale decir que a mí me parece por varios estudios que hay, aparte de los que yo muestro acá, es que lo importante de los antipsicóticos de larga duración es que los pacientes están tratados, porque son muy abandónicos los pacientes con esquizofrenia en general, y ni les cuento los pacientes que consumen. O sea, cuando el paciente consume, eligen si va a consumir y ese día abandona el tratamiento psiquiátrico. Entonces, para mí, me parece fundamental la elección de antipsicóticos de larga duración porque no tienen opción de jugar con que yo hoy tomo cocaína, no tomo la pastilla, que es bastante común lo que hacemos psiquiatría de trinchera y vemos a esquizofrenia, que esto pasa todo el tiempo y uno tiene que negociar la adherencia, negociar la compliance en función de los intereses del paciente y lo que interesa a veces que el paciente siga y uno, bueno, está todo el tiempo negociando. En este caso es bastante común que un antipsicótico nos salve de todo esto. Fíjese en este estudio donde se muestra el aripiprazol intramuscular de larga duración, tanto en uso de alcohol comórbido como en uso de cannabis, las mejorías que tienen con respecto a igual que si no estuviera consumiendo. O sea, esquizofrenia con y sin consumo de sustancias comórbidas, las mejorías son para las tres lo mismo, por lo tanto, marca una evidencia de que consumir mejoraría tanto como si no consume con el uso de antipsicóticos de larga duración. Este estudio de este año, 2024, muestra que la clozapina también es mejor que todo el resto, pero fíjense que los que la siguen son todos de larga duración. Clozapina, aripiprazol, paliperidona, clozapina, aripiprazol, paliperidona, risperidona. Entonces, ¿qué pasa si los combinamos?
¿Qué estudio podemos ver si combinamos un antipsicótico de larga duración con clozapina? Para mí sería la elección en estos pacientes con abuso de sustancias y esquizofrenia. No tener miedo de usar un antipsicótico de larga duración combinándolo con clozapina, porque lo que vemos es una diferencia abismal con respecto a la clozapina como monoterapia y a clozapina asociada a otros antipsicóticos en las tasas de recaídas y de rehospitalización en estos estudios de taiwanés, los taiwaneses que hicieron de 2006 a 2021. Son 15 años de seguimiento. Parece un estudio sólido desde el punto de vista del seguimiento y de la N. Y es un estudio relativamente nuevo, son más o menos 3.000 pacientes y bueno, recientemente publicado. Vamos a ir a las conclusiones y después nos quedamos charlando así, que a mí me parece más piola eso, si hay algún intercambio. Y digamos que los antipsicóticos mejoran la abstinencia de cannabis y se asocian claramente con un peor pronóstico de la psicosis, se está hablando de cannabis. Los de segunda generación, como clozapina, risperidona, olanzapina, serán de elección para el control de los síntomas psicóticos en pacientes comórbidos, pero la clozapina ha demostrado consistentemente ser superior a otros antipsicóticos, sobre todo en la reducción del consumo y sobre todo en el consumo de cannabis y el craving de cannabis. Los de larga duración antipsicóticos son una opción, sobre todo en etapas tempranas de la esquizofrenia y también abuso de sustancias. Esto de las etapas tempranas es porque la evolución gradual de la esquizofrenia es con recaídas, y si uno estudia el cerebro, en cada recaída hay mayor atrofia cortical, o sea, aumento de el volumen eh, de... Hay atrofia cortical de los ventrículos, me salía la palabra. Y la combinación de clozapina y LAI, que es lo que demostré en la última diapositiva, potenciaría la adherencia, disminuiría las tasas de hospitalización y sería, a mi criterio, la opción psicofarmacológica, no solamente a mi criterio, sino lo que muestran las evidencias, a tener en cuenta cuando uno tiene adelante un paciente que es consumidor y que tiene el diagnóstico de esquizofrenia, o lo que es lo mismo, estas contingencias clínicas que hacen la historia del huevo y la gallina, ¿no? Si primero consumió y después hizo una psicosis que puede ser permanente o transitoria, lo que dicen los libros que hay un porcentaje no menor de que este consumo lo lleve a psicosis permanentes, psicosis crónicas, y todos habremos tenido alguna vez estos pacientes que o consumen esta famosa torta de marihuana y después tienen una consulta que se hace bastante prolongada, y muchos de estos con tratamientos como si fueran esquizofrenias sin consumo. Por lo tanto, la evolución tienen diferentes autores que publican con diferentes criterios con respecto a si primero tienen base genética para consumir y hacer una esquizofrenia, o como mostraba hace un rato lo de Arango, que dice que puede ser precursor per se la marihuana para producir un cuadro psicótico que necesite tratamiento en forma permanente. Un poco la idea de mi temática era esta, lo que yo quería compartir con ustedes. No tengo mucho más para decir. Quedo atento a los comentarios que tengamos y a lo que surja ahora. Así que bueno, nada. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Qué conferencia tan buena, tan concreta y tan bien explicada. Gracias. No, por favor. Yo tengo una pregunta antes de que empecemos vamos a abrir ya el micrófono para que empecemos a preguntar, pero tengo una pregunta. em, y Fabia, la idea del tratamiento con antipsicóticos para los pacientes con, en general, las psicosis severas o episodios psicóticos agudos y más en los jóvenes, que son los que a veces empieza el primer episodio después del consumo de marihuana, así como usted lo ha mostrado. La adherencia es una cosa terriblemente difícil de conseguirla. Y una de las razones son los efectos secundarios de las medicaciones que uno le empieza a los pacientes, y es como cambiarle las alucinaciones por la caticia, los delirios, le cambiamos los delirios y le ponemos el temblor. ¿Qué hemos hecho
qué se ha avanzado en el tratamiento de estos pacientes, evitándole los efectos secundarios. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hay? La clozapina la hemos manejado hace mucho tiempo. ¿Hay algo más que uno pudiera decir, esta medicación es mucho mejor porque no tiene casi efectos secundarios y sí le mejora al paciente? Sí, es buena pregunta. En realidad, lo que yo mostré acá es la evidencia con respecto a la eficacia. Sí. Y obviamente que, bueno, un poco lo que mostré, que la clozapina está por el resto con todo lo que implica un tratamiento con clozapina. Eh, y acá el tema es que nosotros permanentemente nos movemos en riesgo y beneficio, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que más allá de que ningún tratamiento farmacológico es agua, es necesario que lo tengamos que usar, porque yo usaría un criterio distinto al de una esquizofrenia por ahí, si en caso de que el paciente sea consumidor y desarrolle el cuadro psicótico, de intentar un tratamiento no muy largo, con la mínima dosis efectiva posible. Em, pero la realidad es que cuando el paciente necesita, por eficacia, reducir su cuadro psiquiátrico, los beneficios son mayores que las complicaciones de los efectos adversos. A ver, yo los antipsicóticos de larga duración que uso sobre todo los atípicos, no hay una relación tan frecuente con un evento adverso cuando el paciente lo necesita, ¿no? Obviamente, eh, usando dosis mínima después que el paciente responde. eh, pero vuelvo a decir, cuando el paciente consulta y lo tiene a uno enfrente, es porque necesita ayuda y nosotros ahí tenemos que usar la evidencia que tenemos y clozapina, yo creo que está. Hay como mucho terror de usar clozapina, como que estamos muy demasiado pendientes de sus efectos adversos en detrimento de lo que es la eficacia que tiene clozapina, ¿no? Entonces, acá por ahí algunos investigadores están armando un consenso para mostrar que es un cuco muy grande el tema de la granulocitosis, como que hay otros efectos adversos que hay que tener más en cuenta, como es la cialorrea, el babeo en la almohada, por ejemplo, em, que son más importantes que lo otro. Yo La tengo tratado, constipación, por la constipación. supuesto, exactamente, hay otras cosas que no se le da tanta pelota y que yo creo que en función de tanto miedo de la granulocitosis, me parece que ahí tenemos que hacer foco en explicar al paciente, está bien, te voy a hacer estos análisis, pero no es de vida o muerte. Lo que es más complicado es que vos me abandones el tratamiento por el babeo, por la constipación, por una febrícula que he tenido cuando estaba como director de la clínica, que internaba a los pacientes y se le ponía clozapina, esa febrícula está. O sea, otras cositas. Pero, pero no, hay que desmitificar un poco eso porque nosotros es un producto muy noble y la verdad que la funcionalidad que da clozapina no, todavía sigue siendo. Tal cual. ¿Puedo decir Y vos, algo? sí, y Claro yo que sí. termino esto que es importante. Es la primera vez que ahora va a haber un estudio de investigación, y cierro con esto, perdón, Marcia, donde va a haber un producto antipsicótico y se va a comparar con clozapina. Hace 30 años que todo paciente que usó clozapina o está usando no puede entrar a un estudio de investigación porque ningún fármaco nuevo se compara con clozapina, que es el gol estándar. Rarísimo. Es la primera vez que ahora hay un producto que se llama Benamida que permite que los pacientes estén tomando clozapina, porque justamente se trata de esquizofrenia resistente, y cierro con esto que te dejo hablar. Pero me parece raro, ¿no? Digamos, qué loco, si es el gol estándar, ¿por qué no lo comparamos con un gol estándar? Muy buena Bueno, anotación. Ahora sí, gracias, Fabián, me Sí. contestaste la pregunta. Y yo también tengo el mismo concepto. La clozapina ha dado muy buenos resultados y quizá podría ser el gol estándar para otros antipsicóticos que vienen. Doctora Marcia. bueno, sí, yo les quería comentar algunas cosas porque nosotros en Infanto Juvenil, en el Hospital Tobar García, usamos la clozapina desde cuando se abrió el hospital, desde el año 68. Yo Ajá. entré, no sé si el 68, pero un poquito más tarde, pero yo entré en el 83 y en ese momento todavía no estaba exigiéndose el tema de los controles hematológicos. Entonces usábamos la clozapina
sin ningún inconveniente. Después, bueno, ya tuvo que entrar en protocolo con los distintos laboratorios que fueron teniendo la clozapina, que se fueron rotando. Lo usamos permanentemente. Yo inclusive tengo un montón de pacientes acá en el consultorio y la mayoría de los pacientes en el hospital también la usan. ¿Para qué la usamos? Bueno, está indicada para la esquizofrenia resistente. Pero también, bueno, tenemos que seguir protocolo en el sentido de que exige que se usen 2 antipsicóticos previamente en dosis y en tiempo determinado para que se note que no responden y recién ahí podemos pasar con clozapina. Y te aseguro, a vos te debe pasar lo mismo, Fabi, que vemos pacientes que decimos al Pepe pasar por los antipsicóticos, démosles directamente clozapina. En el caso de las esquizofrenias desorganizadas, las viejas hebefrenias y simple, en el caso de las paranoides, Totalmente. realmente es tan buena la respuesta, pero tan buena, es resocializante, disminuye el trastorno de comportamiento, actúa como incisivo, desapareciendo las alucinaciones y delirios. Mis pacientes con esquizofrenia y con clozapina han hecho escolaridad, facultad, se han Totalmente. puesto en pareja. Realmente es un resultado impresionante. ¿Le tienen miedo? Sí, le tienen miedo porque como esto tiene que ver con los controles hasta la semana 18 y después una vez por mes de por vida hasta que usa la clozapina, que muchos huyen a esa situación. ¿Cuántos casos de leucopenia tuve en 42 años de psiquiatra? 1. Por suerte Sí, sí. internada. 1, leucopenia. Pero tuve apendicitis con peritonitis por constipación y nada más. No tuve pancreatitis, no tuve casos de pericarditis, que también está descrito. Nada, gente, nada. Los controles, inclusive hay todo un protocolo donde a través de la cantidad de neutrófilos que tiene, porque puede ser los linfocitos o los neutrófilos, lo que nos interesa con los que usamos los clozapines con los neutrófilos. Claro. Entonces, según el valor se va monitoreando y se va viendo si conviene bajarla o suspenderla. Está tan monitoreado y tan Sí, cuidado totalmente. que no hay que Totalmente. tener miedo y hay que usarlo porque realmente, no te digo que los cura, pero que los hace casi normales, te lo puedo asegurar. Permite que el paciente no esté internado, que esté con la familia, que se resocialice, que se integre, que deje la agresividad. Realmente, Gador me tendría que pagar un montón de plata porque es maravillosa, Fabra o el que sea, pero Y yo te maravillosa. felicito que vos des este mensaje porque haces infanto juvenil y entonces yo creo que justamente tenés la población target ahí, donde ahí hay que laburar, donde ahí es importante en los inicios tempranos y Sí, nosotros que vos des tenemos un este trabajo de mensaje. investigación, Sí, sí, tenemos un claro, trabajo de claro, pero es buenísimo, investigación. ¿sabes por qué? Porque lo que a veces muestro, que cuando voy, qué sé yo, a PEF, asociaciones, donde muestro cómo el cerebro se rompe y se deteriora y se hace una enfermedad neurológica rápidamente con cada recaída, bueno, es duro ver eso, porque por otro lado tenemos gente que dice que la esquizofrenia es porque la mamá lo retó muy de temprano. Entonces, Bueno, eran los viejos psicoanalistas, los pues ortodoxos, todavía, ¿viste? todavía, todavía tengo preguntas así fuertes, entonces, pero Bueno, pero las bueno, podés contestar con tanta soltura y con por tanto supuesto, pero entonces saber. por eso te digo que es bueno que vos digas que en esa etapa es donde hay que usar lo mejor que tenemos y sin miedo, porque es cuando menos recaída tenés y cuando el cerebro ahí tiene la suerte de no romperse tanto después sin caída. O sea, que cuando la mayor... Exactamente. Y lo Eso se llama importante medicina no es preventiva, solamente. digamos. Exacto, aparte acordémonos que en los periodos críticos el tema no es solamente la neurona, sino que son las conexiones interneuronales y que el cerebro madura hasta los 20 años y es el proceso en el cual se forman las conexiones dendríticas, la mielinización, porque sigue, no es que para los 3 años, sigue y sigue y sigue. Si vos tenés brotes de este tipo, el cerebro se daña y acá estamos haciendo prevención. Es neuro, los papás nos preguntan, ¿no? Pero esto no hace daño al cerebro. No, es neuroprotector, señor y señora. Es neuroprotector. Lo que va a pasar es que si usted no medica a su hijo, va a terminar con un retraso mental permanente o enloquecido o demente en una clínica psiquiátrica. Así que sí, no, esto es así tal cual lo dice Fabi.
Y hay otra cosita que agrego a lo que voy a decir, que también a mí me llamó la atención porque esto aprendemos todos los días, incluso los que estamos todos los días con el mismo tema. Hará cosa de un año, vino, ay, no me sale, pero bueno, vino a hablarnos de esquizofrenia, ya no va a ser, Nasrallah, que es un tipo que también es muy publicador, y en algún punto dice que el aumento de prolactina, que es otro de los cucos, porque el aumento de prolactina, por ejemplo, con los atípicos, hay aumento de prolactina en Ocurre, un sí. 50%, pero que de síntomas clínicos es un 5 en mujeres y a veces un 3 en hombres. Y que, adosando lo que decía Marcia, es neuroprotectora de sustancia blanca. O sea que, según lo que dicen ellos, que lo dicen ellos, por eso lo digo yo, sino porque es raro entender que es bueno el aumento de prolactina leve porque sería neuroprotector, también adosando lo que dice Marcia, porque sería, digamos, funcionaría mejor la sustancia blanca y sería protector de la sustancia blanca tan necesaria para la comunicación neuronal, en estos casos que se atrofia en esquizofrenia, o sea, que es uno de los temas neurobiológicos a tener en cuenta. Entonces, bueno, parece que el tratamiento, no queda otra y todavía tenemos acá luchas en pacientes que creen que tienen que tener el alta, que se trata un tiempo que después es el alta. Si el diagnóstico es una esquizofrenia y es una hebefrenia, eh, es un tratamiento que tenemos que seguir de por vida, es como la diabetes o la hipertensión, Sí. que es una Tal lucha que a veces, cual. una lucha que también tenemos, bastante acá. Muy Me bien. gustaría hacer un comentario. Sí, cómo no, doctora Rosario, venga. Bueno, la experiencia de hace 20 años en Bolivia es que los pacientes con psicosis resultaban ser en mayor cantidad varones que se internaban. Las mujeres, a pesar de la esquizofrenia, no se internaban, ¿no? En ninguna de las edades. Después, los varones no habían concluido estudios. Claro, se entiende porque se les presenta de época más temprana y la mayor parte con síntomas negativos, ¿no? Entonces, los casos de psicóticos crónicos teníamos el problema del consumo exagerado de coca, de la hoja de coca, ¿sí? Claro que uno consume lo que tiene Para en automedicarse. el mercado, ¿no? De lo que puede encontrar en el mercado. Entonces, la cocaína era demasiado difícil acceder para ellos, pero la coca sí. Entonces, encontrábamos las poblaciones de varones internados que mascaban porque normalmente Se nos perdió. Se nos perdió la coca, Rosarito. ¿no? Ah, Y se sí. puede secrecionante hasta 1 libra, ¿no? 1 libra o 2 libras de coca. Entonces, esto era muy llamativo y los profesores que tenían ese tiempo les gustaba ver si esto era una conducta secundaria o era primaria. Y en la mayor parte de ellos habíamos descubierto que el cuadro empezó cuando abandonaban Bolivia para ir a la zafra de la Argentina a trabajar. Era el síndrome de las cabecitas negras, ¿no? El boliviano de cabello negro que iba y bueno, toda esa presión despertaba el cuadro psicótico que estaba dormido. Entonces solíamos hacer rastrillaje en las familias, porque como hay alta incidencia, entonces preguntábamos y solíamos ver gratuitamente al resto de la población que tuviera otro cuadro psicótico. Entonces, un cuadro muy explicativo. Y en la psiquiatría infanto-juvenil, ahí sí, pusimos que sí o sí tenía el resto de los hermanos que venir a controles, ¿no? Para hacer por lo menos unos 2 años en la etapa del crecimiento que tenían. Muy linda la exposición, Fabián, muchas gracias por Muchas gracias, Rosario. actualizarnos. Realmente nos has dado una vista de lo último que está pasando. Comentarte, lamentablemente, en Bolivia no tenemos acceso al medicamento, a la clozapina, desde hace 20 años por lo menos, pero sí los profesores lo usaban y hablaban maravillas de él. Bueno, gracias. Gracias por tu devolución. ¿Puedo hacer una pregunta más? No sé si hay orden. Sí, claro, Marcia. Fabi, cuando vos combinás con larga duración la clozapina, ¿hasta qué dosis te extendés generalmente de clozapina? Según el cuadro clínico, Marcia, vos sabés que lo que estoy haciendo acá ahora que implementé, que también me decían que en Colombia no está todo, viste que para hablar de resistencia no importa la cantidad
de número de clozapina que dé, 100, 200, 1000 miligramos. Se hace un dosaje plasmático donde los 300 nanogramos por decilitro van a marcar la Perfecto. resistencia versus... No, bueno, perfecto. Entonces, yo, si el cuadro clínico amerita, voy aumentando mientras haya una tolerancia con clozapina. Si el paciente responde, responde con 100, dejo en 100. Pero si no, voy subiendo y me voy marcando por lo que marca la dosis plasmática de cloza. Hoy le pedí a uno que me Genial. trajo, estaba en 600 nanogramos de decilitros con 200 por día. O sea, que eso es increíble. O sea, le di ¿Es 2 la comprimidos de dosis? clozapina. ¿Cuál es la dosis tóxica en dosaje? ¿Te acordás por En casualidad? dosaje, sí, pasando los 800, así, Ok, los 850. perfecto. Ok, Pero los ok. dosis tóxicas lo da la parte clínica. Bien, El tipo, perfecto, sí, sobre todo la sedación y la cialorrea. perfecto. ¿Alguna otra pregunta que tengan para Fabián? Yo solamente les quiero contar que yo tengo un paciente desde hace como 30 años, no, 22 años, con clozapina 25 miligramos todas las noches, un paciente con esquizofrenia. Y les digo, hablando de las dosis, le había empezado mucho más alto, estuvo como en 200 miligramos y hemos llegado a que solamente usa eso. Y es Claro. una esquizofrenia en un estudiante de ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, y que todavía yo cuando voy a Colombia tengo que verlo y me llama cuando está, y me parece que la clozapina no solamente es buena en dosis bajas, pero también cuando se tiene que usar dosis altas, Sí, es nosotros damos hasta 900 Sí. miligramos y empezamos con 25, vamos subiendo cada 3 días y después llegamos a generalmente la dosis promedio es entre 300 y Sí, 400 tal cual. con Tal los cual. chicos y se puede llegar a 900. Pero también estaba hablando con psiquiatras de Buenos Aires que me contaba que, por ejemplo, para trastornos de la alimentación, en dosis de 25 miligramos por la noche, también. Ahora, no hay estudios, no podemos saber, digamos, ni fundamentar qué es lo que pasa, pero en la medicina basada en la evidencia, les produce una sedación importante que hace que tenga otros síntomas solapados, que pueden afectar a las compulsiones para la alimentación y demás. Así que sí, la clozapina realmente es genial, es genial. Es Y que para conste que no nosotros, nos pagan aquí ninguna propaganda de clozapina, ¿no? Aquí estamos libres de toda, aquí nadie recibe ninguna financiación por hacerle acá propaganda a una o tampoco. al otro. Escuchame, ¿sabes lo que me costó conseguir para Mar del Plata un hotel con todo lo que me dedico? No te puedo explicar, no sé quién se llevó los otros. Bueno, al final conseguí. No, acá tampoco, aparte ni lo hago porque no me parece honesto, pero la verdad es que justamente tiene más valor porque no me pagan. Y y la verdad es No, que tenemos muchísimos años de yo creo que experiencia. todos los que hablamos de clozapina, ninguno está sponsoreado por ninguna. Simplemente, hasta esa suerte tiene clozapina, que todos hablemos bien de ella sin que nadie gane Es nada como con eso. Sara, ¿viste? Es como Sara, la multinacional. Sí, No hace sí, falta pero que le bueno, hagan propaganda porque todos compran. Es tal buena de cual, verdad. tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra comentario, pregunta, algo para Fabián? Fabián, invitadísimo, cuando quiera volver aquí a actualizarnos, nos avisas porque realmente muy buena tu Es un charla y genio, es un genio. Bueno, sí, muchas gracias. Sí, contento de que me invites, la verdad, me gustan estas cosas. Así que muy bueno, bien, muy bien. Y nosotros vamos a seguir gracias. aquí porque estamos planeando nuestra participación a la APA, así que te puedes quedar, pero yo sé que estás ocupado, así que tranquilo, solamente nos faltan unos minuticos. Bueno, me despido entonces. Bueno, Un un gusto, abrazo gracias, gracias a todos. Gracias. a Un ti, Chao, beso. muchas Chao, Fabián. gracias por Estela. tu Yo si voy a tiempo. la IPA, doy una Muchas charla, pero no en gracias. inglés como Estela, que habla muy bien inglés. La puedo dar en castellano y hasta ahí. Sí, vamos a Sí. mirar cómo coordinamos con Estela, pero contigo también te invitamos a que hagas Bueno, parte ahí de nuestro grupo. bueno, dale, un beso grande. Gracias a todos. Bueno, un abrazo, Chao. cuídate. Chao, Saludos. hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas las que se conectaron, todas y todos, porque hay gente que de todas partes, no saben cuánto
aprecio realmente que ustedes estén ahí pendientes y que nos honren con la presencia y que además al conferencista le da una motivación grande ver tanta gente de tantas partes y tan interesados en el tema y además tan expertos, porque ustedes son expertos en el tema y sin embargo le ponen atención a una persona que les va a dar otra información. Así que eso es eso es un ejemplo que le debemos dejar a las nuevas generaciones de que no nos lo sabemos todo. Todos estamos aprendiendo y cada día vamos a aprender, así que escuchar a personas como Fabián pues nos enriquece. No quiero quitarles mucho tiempo, pero sí quiero decirles que estamos con la doctora Amalia Londoño poniendo juntos los simposios para la APA. Por favor, me escriben si quieren participar, si quieren presentar algo y miramos cómo coordinamos, porque la fecha límite es el 5 de septiembre. Y entonces no queremos que se pase esa fecha y después digamos, ay, no mandamos nada de WARMI y lástima. Así que será bueno tener algo y alguien de WARMI allá participando. Por supuesto, nosotros independientemente de que si nos reciben o no nos reciben simposios, nos vamos a reunir en la reunión anual de WARMI, nos vamos a reunir a cenar todos y todas, como siempre, así que van guardando el tiempito para el domingo por la noche, como siempre, nos vamos a cenar de WARMI. Y entonces quiero preguntarles alguna duda, alguna sugerencia. Otra cosa que tengo pendiente, ya estamos para el año entrante, vamos a empezar en septiembre, pero ya estamos con el semillero de WARMI, la red y la Hispanic, el comité hispano de la APA. Estamos uniendo los esfuerzos, la American Society of Hispanic Psychiatry, 4 instituciones uniendo todos los esfuerzos para hacer un semillero, realmente algo más concreto, con protocolo, con seguimiento mensual de los que están en el semillero, algo más estructurado, pero para eso necesitamos unirnos, así que estén pendientes porque van a recibir una invitación para participar los viernes a las 3 de la tarde con la doctora Amalia y conmigo. Yo algunas veces voy a estar, pero la doctora Amalia es la que está liderando los viernes por la tarde a las 3 de la tarde para mirar todo lo que es la mentorías, ser mentores de las nuevas generaciones. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de desconectarnos? Fue justo a 1 hora. Qué dicha. ¿No? No más Una comentarios. pregunta, Sí. una pregunta. Buenas tardes a todas, ¿cómo están y a todos? Yo, nada, pude conectarme, aunque sea un poquito tarde, pero acá estoy. ¿Nosotros tenemos que enviar alguna para la APA o no? ¿O lo mandan desde WARMI? Sí, la idea es que nosotros conformamos los simposios, Sí, se podría mandar directamente cada persona, puede tranquilamente mandar su propuesta y está bien, no hay ningún problema. Pueden hacerlo, está muy bien. Hay gente que le gusta mandar directamente, entonces está bien, otros no. Lo que hacemos es facilitar con WARMI, hacer grupos para mandar simposios, pero la gente que bien. quiera presentar solita su presentación puede hacerlo, sí. Bien, bien. Yo personalmente me encantaría con WARMI porque, bueno, es la idea del trabajo en equipo y familia. Así Claro que, que bueno, sí. Y vamos a tener fantástico. uno, ya estamos con 1 o 2, ya están hechos, pero queremos involucrar más gente de WARMI, sí va. Bárbaro. Bueno, un abrazo para todos y todas. Gracias por estar ahí, por estar pendientes de WARMI. Un beso y nos encontramos Besos. dentro de un mes. Un abrazo. Gracias, Un un abrazo. abrazo.